estaríamos hablando de un cambio de modelo económico. Pero déjame decirte algo, porque la economía es un sistema complejo, como la sociedad, y hay que entenderla de esa manera, en toda su integralidad. Entonces, para la transformación de un modelo económico, no basta que tú listes una cantidad de medidas. Tiene que ver mucho también con cómo tú ordenas, estructuras, conduces y regulas ese proceso de transformación. El pasado 18 de junio, en sesión del Parlamento cubano, se presentaron y aprobaron 176 medidas económicas que marcan un nuevo capítulo en la reforma del modelo económico cubano. Estas medidas llegan en un escenario de urgencias muy concretas para la población: apagones, dificultades con el agua, alimentos y servicios básicos, pero también en medio de un debate sobre la transformación más profunda de la economía nacional. Conversamos con Julio Carranza, académico y economista cubano, uno de los autores del libro Cuba, la reestructuración de la economía, una propuesta para el debate. En esta entrevista para Alma Plus TV buscamos entender qué significan estas medidas, cuáles son sus alcances y qué riesgos y oportunidades abren para el futuro inmediato y estratégico de Cuba. Tenemos el placer de conversar con Julio Carranza, académico cubano, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de La Habana, y quien además fuera por varios años director de la UNESCO en América Central y la región andina. Y actualmente es profesor titular del Centro de Estudios de Economía de la Universidad de La Habana. Muchísimas gracias, Julio, por recibirnos y compartir este espacio de Alma Plus TV. Muchas gracias, Jenny, con mucho gusto. Bueno, Julio, nosotros agradecidísimos de que nos permitiera conversar con usted, o sea, en un ambiente cálido, sobre uno de los temas que hoy está, o uno de los temas polémicos en la sociedad cubana actual, que bueno, son las recientes 176 medidas aprobadas por el Parlamento cubano y que ha tenido de la polémica en la vida cotidiana del cubano, de académicos y de personas que también fuera desde Cuba han dado sus criterios. Y nosotros queríamos acercarnos un poco a este escenario actual en que está viviendo Cuba. Recientemente, en uno de los artículos o posts o comentarios o reflexiones que usted publicaba en sus redes sociales, hablaba sobre que llega a estas medidas en un momento de urgencia de la sociedad cubana, para la población cubana, pero también un contexto de transformaciones necesarias en el modelo económico cubano. ¿Cómo se puede entender este conjunto de medidas recientemente aprobadas dentro de esa doble lógica, ¿no? Atender lo urgente, lo prioritario del día a día para el cubano y al mismo tiempo encaminar un proceso de reformas del modelo económico cubano? Bueno, muchas gracias. La pregunta que me haces es una pregunta esencial y efectivamente refleja la situación difícil, complicada que se está viviendo hoy día en Cuba, que por supuesto tiene como contexto y como presión inmensa una política por parte de los Estados Unidos, con ese poder extraordinario que tienen, de presión máxima sobre el país. Lo más conocido es, digamos, el bloqueo petrolero, pero eso se añade a la inclusión de Cuba en la famosa lista de países que patrocinan el terrorismo y también del bloqueo histórico y las medidas previamente que habían sido tomadas ya desde la primera administración Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir esto de manera clara para que se entienda que es imposible pensar Cuba si no se tiene en cuenta esto que está sucediendo. Pero tampoco se puede reducir lo que está sucediendo en Cuba a la existencia de este contexto hostil. Quiere decir que el análisis de Cuba, para ser objetivo, tiene que ser abordado de manera integral con todos estos factores. Y los factores internos son muy importantes porque lo que explica la crisis cubana es también errores e insuficiencias internas, entre ellas el retraso de una reforma económica que de alguna manera ahora se avanza, pero que, en mi opinión, aunque todos estos son temas muy polémicos, era una necesidad desde hace bastantes años. Quiere decir que se podía haber adelantado mucho el proceso de transformaciones en un tiempo que no se hizo, y eso hace
que ahora la situación sea todavía más complicada. Las medidas fueron efectivamente aprobadas. Muchos no esperábamos que el planteamiento fuera a ser de tal profundidad como efectivamente lo ha sido. Yo creo que esto es importante y muestra de alguna manera la voluntad política ahora de realizar transformaciones serias en el funcionamiento de la economía cubana para tratar de modificar un modelo económico que por diferentes razones, que no explico para no extenderme, está superado, obsoleto, no funciona suficientemente ni garantiza los niveles de dinamismo y de eficiencia que debe garantizar, independientemente de la presión que significa el bloqueo y la agresión. ¿Estaríamos hablando de un cambio de modelo económico? Estaríamos hablando de un cambio de modelo económico, pero déjame decirte algo, porque la economía es un sistema complejo como la sociedad y hay que entenderla de esa manera, en toda su integralidad. Entonces, para la transformación de un modelo económico, no basta que tú listes una cantidad de medidas. Tiene que ver mucho también con cómo tú ordenas, estructuras, conduces y regulas ese proceso de transformaciones. El otro día conversaba yo con un amigo y usábamos una figura que me parece que explica bastante esto, ¿no? Las medidas que se han aprobado son como un paquete de Lego. Ahí están las piezas, pero ahí puede salir una figura o la contraria. Ese problema todavía no está resuelto. El problema de cómo ordenar y estructurar de la manera que debe ser el proceso de reforma a partir de las medidas que se han tomado todavía está pendiente. Y ahí es donde se pueden decidir muchas cosas. Porque está, por un lado, esas medidas que hay que ordenarlas de la manera adecuada y otra cantidad de cosas que todavía no están ni siquiera en las medidas. Entonces, ese es el desafío y la complejidad del momento actual, que por supuesto lo vivimos, sobre todo los que tenemos un compromiso con Cuba y con su historia, con la esperanza de que sea resuelto de manera adecuada, aun cuando las condiciones más difíciles no pueden ser y aun cuando se ha perdido un tiempo muy valioso, sobre lo cual muchos hemos expresado preocupación durante años. Esa es más o menos la situación. Ahora, lo que tú decías, que efectivamente abordábamos en un artículo reciente, es que en la realidad actual, que es una realidad de crisis económica y de crisis social, basta caminar las calles de La Habana para darnos cuenta de esto, se acumulan muchos problemas de diferente naturaleza. La economía cubana, bueno, tenemos la historia del periodo especial, cómo se salió de él, los mejores años que hubo en la primera, vamos a decir, década y media de los años 2000, y después un proceso de caída nuevamente muy fuerte de la economía que comienza después del año 2019. Por el sector que tú miras, ahí tuvo un impacto, por supuesto, la pandemia, tuvo un impacto el reforzamiento de la política norteamericana con la primera administración Trump, la administración Biden, que hizo poco y nada por cambiarla, y ahora el reforzamiento de la presión inmensa por parte de la administración Trump, y también, repito una vez más, el retraso de las medidas económicas necesarias y también el resultado de algunas medidas que sí se tomaron, pero se hicieron de una manera que los resultados fueron bastante diferentes a los que se suponía que debería tener. El caso típico es el caso del ordenamiento monetario que se aprueba en el año 2021 y cuyos resultados ya sabemos cómo han sido, ¿no? Todo esto se junta y da lugar a una crisis ante la cual se reacciona a mediados del año 2026, quiere decir recientemente, expresando la necesidad de una reforma económica. Ahora, en la situación actual está esa necesidad de transformación del modelo económico, pero también hay urgencias. Y es muy importante entender las dos dimensiones y además saberla conectar la una con la otra. Las urgencias tienen que ver con los problemas fundamentales que tiene obviamente la población, una población fatigada después de esta crisis. Probablemente para el año 2026 ya el nivel del producto en Cuba esté más de 20 puntos por debajo de lo que fue en el 2019. Miren ustedes el tamaño de la contracción. Este año, por ejemplo, el tema de la crisis petrolera, energética, va a impactar muy fuertemente, obviamente, en el resultado del producto, porque hay una parte importante de la planta económica del país que está detenida, porque no hay energía y todo lo que eso arrastra. Entonces están las urgencias. Obviamente, la primera urgencia es el tema energético, por la implicación que tiene todo lo demás y lo que significa eso además para el ciudadano común.
O sea, hay apagones que son excesivamente prolongados, no porque se quiera, sino porque no hay combustible, además de la situación que está en las plantas, que tiene que ver también con la falta de inversión y mantenimiento, etcétera, que esa es otra discusión. Pero estas dos cosas dan lugar a una situación de largos apagones que afectan mucho a las personas. Primero, por razones obvias, de que no hay luz, pero segundo, incluso porque eso es importante para tener electricidad, quiero decir, para poder conservar los alimentos. Hay un problema también de falta de suficiente abastecimiento de alimentos, y esos alimentos no hay capacidad para conservarlos bien, lo cual es otra presión adicional, porque hay problemas en la refrigeración, porque no hay electricidad. También esto implica problemas en el abastecimiento de agua, con las consecuencias que eso tiene, que no me detengo en explicarlas, porque todo el mundo las conoce. Hay problemas en la viabilidad pública. Hay una cantidad de actividades, entre ellas en la propia universidad, que ha habido que postergar o hacerlas a distancia porque no hay suficiente transporte público para poder mover a las personas. Y ya sabemos que prácticamente no existen los ómnibus nacionales, y lo que se está apoyando el transporte es la iniciativa que han tenido el sector privado de montar estos triciclos eléctricos. Por otro lado, está también el problema de los medicamentos, por ejemplo, que es otra urgencia fundamental, la falta de los medicamentos necesarios aún en los hospitales. Está otros problemas en los servicios, por ejemplo, el tema bancario y monetario. Eso es otra de las cosas que habría que discutirse. La bancarización que se hizo no tenía las condiciones mínimas necesarias para poder operar y lograr los objetivos para los cuales se planteó. Objetivos que son correctos, pero el instrumental con que se cuenta y las condiciones no permite que eso avance en la dirección que se quería. Podemos ver las crisis que hay en los servicios bancarios. Basta pasar por delante de un banco para darse cuenta de la cantidad de personas que todos los días ahí solicitando el servicio bancario, que es difícil, el problema con los cajeros, el problema con la falta de efectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otros problemas también, ya ahora todavía más delicados, de que hay un proceso inflacionario que hace que los ingresos de los trabajadores, la mayor parte de los trabajadores, pues el ingreso fundamental en Cuba son salarios y pensiones, no tienen correspondencia ninguna con el nivel de precios que tienen incluso los productos fundamentales en los mercados que hay. Todo esto da lugar a una situación bastante difícil y hace que la fatiga en la población se vaya incrementando. También hay, estas son urgencias todas. También hay otra urgencia que tiene que ver con esto, porque para poder enfrentar esas urgencias es necesario conseguir algunos recursos externos. El país está, por la presión que conocemos y por todo este proceso, en una situación de falta de suficientes divisas para poder operar y hacer las importaciones fundamentales que se necesitan. Y eso, además de toda la persecución por parte de la política norteamericana, tiene que ver también con que Cuba no ha tenido la posibilidad de cumplir suficientemente con los pagos de su deuda. Esto, por supuesto, más allá de las renegociaciones que se han logrado, inhibe los créditos, inhibe la inversión, y hay que también hay una manera, con lo que se tenga, con lo que se pueda diseñar, de buscar abrir una brecha que permita reconstruir la confianza en Cuba como país objeto de crédito y de inversión y lograr algunos fondos necesarios para poder operar. Todo esto son urgencias que tiene la economía y que habría que enfrentar de manera inmediata, ¿no? Muchas de las cosas que se pueden hacer para esto están de alguna manera en las medidas que se han tomado, pero repito, todavía esas medidas no tienen necesitan tomar cuerpo. Exactamente, tomar cuerpo, diseño, armarse de la manera que se debe, con la secuencia que se debe, distinguiendo lo urgente de lo estratégico, que lo estratégico es lo que te voy a decir ahora, ¿no? O sea, el cambio del modelo económico. Ahí, con eso tiene que ver la reforma del sistema empresarial. El sistema empresarial en Cuba es un sistema que hoy día está compuesto por el sector público, que tiene 2.000 y tantas empresas, y más el crecimiento del sector privado, del sector cooperativo y la inversión extranjera. Todo ese sistema empresarial, donde la empresa pública tiene una importancia fundamental, porque la empresa privada hasta ahora ha estado, es importante por supuesto, fundamental, pero ha estado en el sector de pequeña y mediana empresa. Las grandes empresas son empresas públicas y la mayor parte de ellas deben seguir con ese carácter, pero están funcionando bajo condiciones
de mucha ineficiencia. Me refiero a las empresas estatales. Necesitan una reforma, es uno de los corazones fundamentales de la transformación. Y otro sector que necesita una reforma profunda, más allá de las emergencias también, aunque también tiene emergencias, es el sector de producción agropecuaria, de la producción de alimentos, que hay una cantidad ahí de problemas desde los niveles de tenencia de la tierra, los niveles de relación que tienen los campesinos con la distribución y el comercio, los niveles de inversión que hay en ese sector, la disponibilidad de fuerza de trabajo, las inversiones que se están haciendo, que han sido muy limitadas en ese sector. Durante muchos años han estado por debajo del 3% de la inversión, cuando sectores como el turismo estuvieron por encima del 33%. Eso el año pasado cambió un poco, porque ya el año pasado se hizo un esfuerzo de incrementar la inversión en el sector energético, que es una urgencia. Y entonces eso modificó un poco la estructura, pero el sector agropecuario sigue recibiendo un nivel muy bajo de inversión nacional. Entonces, esta segunda dimensión supone cambiar el carácter, la organización, las formas de operar de la empresa, la articulación entre los sistemas, entre el sistema empresarial como un todo, quiere decir las diferentes empresas de diferente propiedad y de diferente carácter, cómo se interrelacionan. Esto supone, además de cambios fundamentales en la propia estructura interna de la empresa, también supone la construcción, porque esto es una construcción, de mercados que funcionen de manera transparente, dinámica y bajo las regulaciones necesarias. Eso no se da por generación espontánea, o sea, no es la decisión política de vamos a operar con mercados y los mercados están aquí. Los mercados hay que construirlos y hay que establecer con fundamento económico los mecanismos para su regulación, porque lo peor sería que se avance a un mercado salvaje, de sábese quien pueda, con lo cual se perdería el sentido estratégico que debe tener la transformación. Entonces, todas estas dimensiones son dimensiones estratégicas, son las dimensiones para la transformación integral del modelo. Como puedes ver, y te pudiera mencionar muchas más, pero fundamentalmente me estoy refiriendo a algunas que te ilustren la diferencia que hay entre las urgencias y la transformación estratégica. Entre unas y otras, obviamente, tiene que haber una solución. No puede ser que lo que hagas para resolver urgencias después te entrave la transformación estratégica, pero tienes que manejar estos dos niveles de la manera adecuada, con el orden y con la secuencia que corresponde. Entonces, esto es uno de los desafíos de la situación, que no es el único ni el único importante, pero es uno de los desafíos fundamentales que hay que, pienso yo, necesariamente responder y responder de manera precisa y de manera rápida para darle el sentido que creemos necesita esta nueva voluntad política expresada por el Parlamento y por las organizaciones políticas de avanzar en una reforma económica. Se hablaba de China y Vietnam, el presidente incluso puso de referente de Vietnam. Digamos que en el argot popular uno se encuentra que dice, pero bueno, Cuba no es China, Cuba no es Vietnam, quizás tomando en cuenta elementos culturales, idiosincrasia, disciplina, a qué, digamos, qué acciones habría que ir, voy a ir a la metáfora del Lego, ¿no? En ir incorporando las piezas, armando, para ir hacia esa dirección. Bueno, a ver, te digo lo que pienso sobre eso. Y empezar por lo que mucha gente, como dices tú, afirma, y afirma con razón. Cuba ni es Vietnam y muchísimo menos China. Y sería un error pensar que de lo que se trata es de hacer aquí, como decía Mariatti, calco y copia de aquellas experiencias. Porque son países diferentes. Tú mencionabas razones culturales, se pudiera añadir razones históricas, y se pudiera añadir también razones geopolíticas. El socialismo es una teoría y también es una historia. Así como hay una teoría del socialismo, hay una historia del socialismo, de la cual Cuba ha formado, o de construcción socialista si quiere, de la cual Cuba ha formado parte. Ahora, en la historia del socialismo, por supuesto estoy sintetizando mucho, pero en la historia del socialismo hay dos modelos fundamentales. Hay un modelo de planificación burocrática, planificación central burocrática, que caracterizó a las economías de Europa del Este, y hay un modelo de descentralización y de mercado que ha sido
implementado fundamentalmente por los países asiáticos de Vietnam y China. El primer modelo es un modelo que demostró su fracaso y el segundo ha demostrado su éxito sin dudas. O sea, un problema que ha tenido Cuba es que el modelo cubano se ha parecido más al modelo fracasado que al modelo exitoso. Repito, no se trata de copiar nada, pero el trazo grueso, ¿qué cosa es el trazo grueso? La necesidad de introducir reformas de mercado, adecuado por supuesto a las necesidades de cada cual, es un aporte fundamental de las experiencias china y vietnamita que son muy válidos para Cuba, como trazo grueso. Por supuesto que la implementación de eso tiene que tener muy en cuenta las condiciones características de Cuba, que no son ni las de Vietnam y mucho menos, te repito, las de China. Pero por ahí pasa, digamos, el planteamiento como se puede ver en las medidas que se han estado aprobando, ¿no? Con respecto a este punto, en ese grueso de que, bueno, hay que introducir reformas de mercado. Y ya cuando entra la palabra mercado y la inversión y una mayor autonomía a que, bueno, se avance hacia eso, comienza quizás algunas preocupaciones lógicas que han existido, incluso sectores de pensamiento o podemos decir algunas voces de la izquierda en Cuba y fuera de Cuba, que con el anuncio de las medidas han señalado que, bueno, que quizás la reforma o las reformas económicas que se están planteando pueden terminar reproduciendo más desigualdades y quizás alejarse un poco del proyecto socialista sobre todo de la seguridad social y entender, ¿no? La justicia social como parte fundamental de la defensa, bueno, de este sistema social. Se aleja Cuba con esta introducción de esta reforma del paradigma socialista y qué quizás instrumentos fiscales, de mercado, de justicia social, o sea, se tienen que incorporar o instrumentar para que los vulnerables o las mayorías, pudiéramos decir que quizás son las mayorías en Cuba, no se afecten más y quizás también preservar nuestra soberanía nacional. A ver, déjame empezar por una referencia histórica. En Cuba hemos tenido desde el siglo XIX una lucha, un trabajo y un pensamiento tratando de articular un proyecto de nación que tiene sus fundamentos más importantes en la guerra de independencia del siglo XIX y cristalizan de una manera extraordinaria en el pensamiento de José Martí. Eso después, de alguna manera, acompaña a los sectores más progresistas de Cuba durante todo el periodo republicano. Y eso da lugar, después del golpe de Estado, etcétera, etcétera, a una lucha revolucionaria donde la revolución triunfa con las banderas de ese proyecto nacional, cuyos componentes fundamentales, te diría yo, son la soberanía nacional. Esto en los diferentes momentos históricos y de diferentes maneras es claramente identificable. Soberanía nacional, justicia social y encontrar un modo propio de desarrollo económico y democrático. Y todo eso, te repito, está en lo más avanzado del pensamiento social y político cubano. El triunfo de la revolución acelera ese proceso. Pero ese triunfo de la revolución se da en un país que está en una posición geopolítica muy complicada. Cuba está en medio del hemisferio occidental, a 90 millas de los Estados Unidos, que es la potencia hegemónica del área, y lo que fue para la Revolución Cubana las primeras medidas liberadoras que apuntaban a esas condiciones de soberanía y justicia social, como fueron la reforma agraria, la recuperación de las principales riquezas del país en función de los intereses nacionales y otras, las leyes de alquileres, salarios, etcétera, que se van tomando, tropezaron inevitablemente con los intereses de los capitales, no solamente nacionales, no fundamentalmente norteamericanos que había en Cuba, y eso dio lugar
a una relación de mucha tensión que trajo como consecuencia una política de agresión cuyos primeros acontecimientos los conocemos perfectamente y que están históricamente documentados y que este país los vivió desde Girón hasta la crisis de octubre, que también tiene su propia explicación, y el Plan Mangosta y todo lo que vino después. Esa es la situación, lo cual también dio lugar a dos cosas. Por un lado, a una radicalización de la revolución y por otro lado, a un corrimiento de Cuba hacia el otro bloque antagónico de la época en el tablero geopolítico, que era el bloque del socialismo encabezado por la Unión Soviética. Esa situación también hizo que Cuba se articulara con este nuevo bloque en condiciones de beneficio mutuo y condicionó un determinado modelo económico que también recibió bastante ayuda de esos aliados lejanos. Esa situación cambia en el año 1990-91 con la desaparición del bloque socialista. Cuba sigue del bloque socialista de Europa del Este, ¿no? La Unión Soviética, etcétera, incluido el CAM. Cuba sigue con su propio modelo, pero sin las alianzas del pasado, lo cual significaba continuar un proceso así llamado de construcción socialista sin condiciones que eran fundamentales para poder sostener la reproducción económica del país. Y eso da lugar, además de un reforzamiento del bloqueo con las leyes Torricelli, Helms-Burton, etc., eso da lugar a una crisis económica profunda que fue el periodo especial. Posteriormente, Cuba logra, de manera muy temporal, una nueva reinserción favorable, básicamente en América Latina, con los gobiernos de izquierda, fundamentalmente en Venezuela, que le dio cierto piso, sobre todo a través del intercambio que se realizó con los servicios profesionales cubanos, médicos, etcétera, de recibir las cantidades de petróleo necesario para poder reproducir la economía del país, darle cierta estabilidad que efectivamente se logró en la primera década y media, vamos a decir, de los años 2000. Y ahora volvemos ante una nueva situación donde la geopolítica vuelve a complicarse extraordinariamente, a perder esas alianzas y estar en una condición de aislamiento. Es una isla subdesarrollada, con recursos económicos, recursos naturales limitados. Los tiene, por supuesto, y son importantes, pero esto no es un país petrolero, ni un país que tenga la riqueza que tiene, por ejemplo, un país como Venezuela. Un país bloqueado, aislado, sin grandes alianzas internacionales y en una crisis económica. Entonces, a mi colega de la izquierda que tú mencionabas, pedirle a un país que está en esas condiciones que resuelva los grandes desafíos y problemas teóricos y hasta prácticos del socialismo, me parece que un desubique acerca de la realidad concreta es extraordinario. Los problemas del socialismo como sistema alternativo al capitalismo serán solucionados por la humanidad en un periodo largo. Y es imposible pedirle eso a esta isla. Entonces, hay que aproximarse a Cuba, me parece a mí, con suficiente humildad y entender cuáles son los desafíos que tiene este país aquí y ahora. A eso súmale que el país, la población que respira en Cuba hoy día, es diferente a la que había aquí hace 20 años. Es una nueva generación que viene con su propia historia, sus propias aspiraciones, sus propias expectativas, y son hoy día la población que está aquí en edad política, como es el caso de ustedes que están ahora aquí conversando conmigo. Esa es la complejidad del problema. Y en una época de las redes sociales, la influencia que eso tiene, el impacto, etc. Entonces, es en esas condiciones en las cuales hay que buscar para seguir apostando por los principales componentes del proyecto nacional cubano. Te lo repito, soberanía nacional, justicia social y encontrar una alternativa propia de desarrollo económico y democrático. ¿Significa eso renunciar al socialismo? Bueno, la historia nos trajo hasta aquí y la historia nos llevó a definir este proceso como un proceso socialista y yo no creo que hay que renunciar a nada, pero hay que rediscutir de manera muy precisa, clara y muy realista y sin dogma qué podemos entender hoy día por socialismo en las condiciones de Cuba. Y eso es lo que te puede llevar a encontrar respuesta a la pregunta que tú me hacías. La economía está funcionando en condiciones hoy día, además de las condicionantes del bloqueo, que no permite los niveles mínimos de eficiencia y dinamismo que la economía necesita. Eso hay que transformarlo. Y esa transformación pasa por
una mayor utilización más intensiva de los mecanismos y expansiva de los mecanismos del mercado. El mercado no es una categoría capitalista. El mercado es una relación social de producción que precede al capitalismo como sistema. Existe desde la antigüedad y luego tiene diferentes fases de desarrollo histórico y efectivamente alcanza su mayor nivel de estructuración y de organización durante el sistema capitalista de producción. Pero el mercado no se acaba. Pensar que se puede liquidar el mercado al tú declarar que estás en un modelo socialista es uno de los errores de idealismo que se cometieron en algunos lugares, incluido en Cuba. Porque como es una relación social de producción que tiene que ver con los niveles de desarrollo, con el aislamiento de los productores, con el carácter de la sociedad, tú no puedes liquidar por decreto. Si lo liquidas por decreto, se te rearma de manera absolutamente desregulada y salvaje en dimensiones de mercado negro, por ejemplo. Y eso no puedes evitarlo. Entonces, la utilización del mercado, de los mecanismos de mercado, es una necesidad. Esto que estoy diciendo lo venimos repitiendo algunos economistas desde hace muchos años y ahora es parte de lo que se establece en las medidas que se toman para la reforma. Ahora bien, no se trata del mercado como quiera, ya te lo decía antes. Ese mercado supone su construcción para que operen de manera eficiente y no de manera neoliberal, digamos. Y eso supone un alto nivel de regulación, pero una regulación económicamente fundamentada y no caprichosamente establecida. Y ahí es donde es muy importante cómo se discute y se estructura esta reforma, porque pudiéramos pasar de una situación donde los mercados apenas operaban a una situación donde empiezan a operar de manera salvaje. Eso no debería ser para nada el objetivo, sino que funcionen de la manera que deben funcionar bajo la regulación del Estado y bajo los intereses, bajo el interés social, que debe ser defendido por las diferentes organizaciones institucionales, etcétera, lo cual nos lleva al tema político, que es otro tema que quiero tocar después, que me parece también muy importante, que es qué papel juega la política en todo esto, porque algunos piensan que ahora con esta nueva reforma la política deja de ser importante y ahora la política es más importante que nunca. No para de manera dogmática, como pasó muchas veces, frenar la reforma, sino todo lo contrario, para impulsarla con este componente de mercado y hacerlo bajo las condiciones y regulaciones que permitan que sea coherente con principios como la soberanía y la justicia social y el hallar un modo de desarrollo, te decía, económico y democrático. Ese es el gran desafío. Pero no esperemos ahora que Cuba resuelva los grandes problemas del socialismo. Sería una ingenuidad, un academicismo, un infantilismo exigirle eso a un país como Cuba en las condiciones en las cuales estamos. En lo que, con respecto a esas relaciones de mercado, y hablaba hace un momento de las transformaciones o el dinamismo que debe tener la empresa estatal socialista, incluso en otro momento, quizás en otra entrevista, hablaba sobre la descentralización hacia los gobiernos locales, o sea, hacia los municipios que tengan más autonomía. En varias ocasiones estos son temas que han sido abordados en otros momentos en la agenda política y pública cubana, quizás con resultados no favorables totalmente por su implementación, instrumentación. Quizás estamos en un momento para ver que no ha salido bien en ese momento para uno, como uno dice, ajustar el tiro. Pero volviendo al paquete Lego, tendremos la cultura institucional. Estoy hablando de esa empresa estatal que ahora tiene que modificar sus relaciones económicas y de mercado y de producción. Y por otro lado, gobiernos locales que tienen que desaprender prácticas de un ejercicio de gobierno que quizás no sea lo tan descentralizado posible, porque hoy le estamos hablando de que van a tener mayor poder y el poder debe ser también no solamente ejecutado, sino planificado, debe ser también incluso por las organizaciones sociales el control popular. O sea, ¿qué caminos habría que revisar para esa empresa estatal socialista que tiene que ser transformada
y una descentralización local que también tiene que ser reformulada, pero desaprender prácticas para acompañar esas propias transformaciones en el país. Mira, muy importante también esta otra pregunta tuya que te agradezco. En primer lugar, déjame definir algo. Esto que te voy a decir es polémico, pero es mi punto de vista sobre este asunto. A mí no me parece que el concepto empresa estatal socialista debería ser el usado para identificar a las empresas estatales o a las empresas públicas. Lo que es socialista o capitalista es el sistema económico, no una empresa. Te la voy a poner más fácil. En los países capitalistas hay empresas privadas y empresas estatales. Algunas de las empresas estatales en muchos países capitalistas son grandes empresas. Esas empresas, por ser estatales, no son socialistas. Son las empresas estatales de un sistema capitalista. En Cuba hay empresas estatales y empresas privadas. Si tú calificas a la empresa estatal como estatal socialista, está diciendo que las demás son las empresas capitalistas. Y eso es muy negativo porque le pone una carga contracorriente a un sistema, a un sector que es fundamental, que es el sector privado. Las empresas estatales son las empresas estatales de un sistema socialista. Y las empresas privadas son las empresas privadas de un sistema socialista. Entonces, las empresas son empresas. Lo que es socialista o capitalista, más o menos en dependencia de lo que entendamos por socialismo, ya de eso hablé, es el sistema que las integra y las agrupa a todas. En ese sentido, estas empresas, aunque como públicas o estatales, privadas o cooperativas, tienen características diferentes, deben operar como empresas. La empresa es una institución económica que funciona para generar una producción o un servicio y a través de ello generar ingresos suficientes como para tener ganancias, acumular, invertir y crecer. Salvo algunas unidades presupuestadas que por las condiciones que tienen, sobre todo en un país de justicia social, que hay que mantenerlas con el presupuesto del Estado, que deben ser muy bien identificadas, pero que se deben obviamente mantener porque su servicio es fundamental. Te pongo, por ejemplo, toda la operación del servicio de salud o y lo que tiene que ver con etcétera. ¿Vale? Para la educación, en fin. Ahora, la articulación de todo eso tiene que ver precisamente con lo que yo te decía de la necesidad de la introducción de mercados que sean regulados. Y los mercados tienen una cantidad de componentes diferentes. En primer lugar están los diferentes sectores de mercado. Por ejemplo, el mercado monetario, que es un punto fundamental, que se me olvidó mencionarlo porque es otra urgencia grande que hay. Mira ustedes las oscilaciones que tiene aquí el precio del dólar en el mercado paralelo. En los últimos 3 días, el dólar ha caído 95 pesos. Demuestra que la subida a 695 tiene un componente especulativo. Porque la contracción, quiere decir, se crearon expectativas que fueron elevando el nivel del dólar, pero no hay suficiente demanda para mantenerlo a ese nivel, y eso trajo como consecuencia una contracción muy rápida de una semana. Eso hay que ponerlo bajo orden y regulación. Pero eso no se hace de cualquier manera, ni por capricho, ni determinar una tasa de cambio determinada. Hay que establecer un mercado monetario regulado por el Estado, donde el Estado tenga la capacidad no solamente, y eso se puede hacer a pesar de la escasez de divisas, no solamente tenga la posibilidad de comprar divisas, sino también la posibilidad de vender divisas. Y a ese mercado deben concurrir todas las empresas, públicas, privadas, cooperativas, extranjeras, alrededor de una tasa única que debe moverse según vayan dando las indicaciones de mercado, con las devaluaciones que se necesiten en determinado momento, donde el Estado pueda intervenir ofreciendo una determinada cantidad de divisas que permita regular su precio, en fin, todo lo que lleva a ese mercado. Y a él deben asistir las empresas públicas. Sin embargo, decirle de pronto a las empresas públicas que asistan a ese mercado mañana porque se decidió como parte de las medidas, sería someter a las empresas públicas a un estrés y a un incremento de sus costos que las podría liquidar de manera inmediata a una buena parte de ellas. Por lo tanto, determinado nivel de reforma y de liberalización de la gestión empresarial es necesario
previo a una medida como la liberalización del mercado monetario, porque de lo contrario el impacto puede ser muy grande. Miren ustedes solamente lo que pasó con el ordenamiento. Ahí tienes tú un ejemplo de la necesaria secuencia que se debe articular entre las diferentes medidas que se vayan implementando, porque de lo contrario unas pueden anular a las otras. Pero la idea sería articular a todos los actores económicos que tienen todo peso e importancia en una dinámica única y que funcionen como empresas. Las empresas públicas, obviamente, primero van a tener un nivel de presencia importante bajo las nuevas formas de organización. Van a controlar los llamados medios fundamentales de producción, que es muy importante definir cuáles son exactamente. Eso es otra discusión. Pero sí es fundamental que controlen las principales riquezas del país, que funcionen con garantías dadas por el Estado, por supuesto, pero que también funcionen bajo un sistema de restricciones financieras fuertes que la obligue a funcionar con eficiencia, y las que no estén en condiciones de hacer eso pasarían también a un proceso de desintegración a través de una ley de bancarrota que habría que establecer, y en los casos, salvo en casos muy excepcionales que sea necesario un rescate porque sea una empresa imprescindible, pasarían entonces a dejar de ser una organización empresarial y habría que buscar otra manera de poder liquidar sus activos, etc. Todos estos son procesos que hay que construir. Hay que hacerlo rápido, pero hay que construirlo de manera ordenada. O sea, no puede ser que los árboles no nos dejen ver el bosque. Por eso nosotros venimos, por ejemplo, en mi caso, he venido insistiendo durante muchos años acerca de la necesidad de la integralidad de la reforma económica. Bueno, llegó el momento, ahora o nunca, de hacer eso con la integralidad suficiente y armar el paquete de Lego con la figura que queremos que salga de ahí y no con cualquier otra que con las mismas piezas la podías construir, pero no es el que tú querías. Entonces, todo eso es parte del gran desafío que tiene hoy día la economía cubana. En la conversación ha salido muchas veces y es como el fantasma que tenemos ahí persiguiéndonos, los Estados Unidos. Recién el canciller Bruno comentaba en una conferencia de prensa que las conversaciones entre el gobierno de Cuba y los Estados Unidos no muestran progresos. Si la política de Estados Unidos se mantiene firme y de asfixia, bueno, Cuba anunció las medidas para lo que estábamos viviendo, fue una apertura a que, bueno, puede haber algunos cambios necesarios. Sin embargo, inmediatamente viene de nuevo el secretario de Estado Marco Rubio a colocar sanciones, presiones. Las relaciones políticas hoy con Estados Unidos son una espada de Damocles para el éxito o no de estas medidas, o tenemos un tiempo límite para poder reaccionar. Exacto. También es una pregunta fundamental. A ver, el escenario más conveniente para Cuba, más deseable, sería un escenario de negociación con Estados Unidos. Y en un escenario de negociación con Estados Unidos hay que poner, por supuesto, cosas sobre la mesa. Pero eso tiene determinadas líneas que no se deben violentar bajo ninguna circunstancia. En primer lugar, la soberanía nacional, porque si no, ¿cuál es la negociación? En segundo lugar, el orden que los cubanos decidan darse a sí mismos. Que no se puede aceptar que sea el resultado de una imposición de una potencia extranjera. Porque es que si aceptáramos eso, perdería sentido la historia de Cuba del siglo XIX, que ha sido una permanente lucha contra superpoderes que han tratado de imponerle a esta isla la manera en que debe vivir y a quién deben pertenecer los recursos que tiene. Entonces, ahí hay puntos fundamentales que la historia, digamos, nos plantea con mucha claridad. Pero eso no quiere decir que no se pueda avanzar a un escenario de negociación donde, por supuesto, se pueden considerar determinados intereses de los Estados Unidos, que es la potencia hegemónica en esta parte del mundo. Como siempre dice un amigo, Cuba vive en un barrio malo aquí, en medio del Caribe, bajo la situación de presión que ustedes conocen. Ahora, la pregunta es si efectivamente se podrá establecer con los Estados Unidos, poniendo Cuba toda la voluntad para hacerlo, un escenario adecuado
de negociación. Y eso es lo que parece muy difícil, al menos a juzgar por el discurso que mantiene esta administración y algunos de sus principales dirigentes, como el caso que tú mencionabas. Entonces, eso está planteado. Yo creo que el gobierno de Cuba ha sido muy claro, y yo con eso estoy de acuerdo, en que trabaja por una negociación. Pero la negociación, como dice que expresaba el canciller hace poco, no avanza de la manera que debería, porque se sigue en una política de que o se hace esto o nada es aceptable. Y el que se hace esto, precisamente, significaría sobrepasar estas líneas que te decía que no son negociables. Entonces, en esa se está. Tampoco la situación interna de los Estados Unidos es fácil, complicado lo que tienen allí. Están llegando a un escenario de elecciones donde la actual administración la tiene difícil, por muchas razones. Tienen un enredo muy fuerte en el Medio Oriente y otras contradicciones, tanto externas como internacionales. Y Cuba está en ese tablero, que dentro de la administración hay algunos que tienen mucho interés por Cuba, el caso del secretario de Estado, pero a otros de la administración, el caso de Cuba, no es que lo consideren una prioridad, porque tienen desafíos mayores en otros lugares, ¿no? O sea, hay que ver cómo se mueven todos esos elementos y hasta dónde todo lo que Cuba está haciendo efectivamente facilite un mejor diálogo. Yo creo que estas medidas van a ayudar a la posibilidad de que se establezca un mejor escenario donde pueda avanzar la negociación. Pero eso no se sabe, eso no se puede asegurar. Estamos, sobre todo en los próximos 2-3 meses, bajo una situación de riesgos reales. Digo porque son los meses que faltan para la elección en Estados Unidos, bajo una situación de riesgos reales. Y obviamente, por un problema elemental de responsabilidad, el país tiene que prepararse aún para los peores escenarios, independientemente de que estos sean más o menos probables, ¿no? Pero te repito, sería fundamental poder avanzar en una negociación con los Estados Unidos, que eso signifique una mayor presencia de capitales norteamericanos, inversiones, etcétera. Todo eso es parte de la negociación que se puede hacer. El tema famoso de la discusión acerca de las reclamaciones que tienen determinadas empresas por las nacionalizaciones del principio de la revolución. Son temas duros que pueden ser objeto de negociación, además de los problemas que tienen que ver con la seguridad nacional. Y todo eso creo que puede ser objeto de discusión, pero la soberanía del país y el orden que los cubanos se den a sí mismos son cosas que están más allá de cualquier cosa que se pueda aceptar bajo cualquier circunstancia, ¿no? Una última reflexión, profesor. Hay una canción de Silvio donde Silvio dice: me va la vida en ello. ¿Le va la vida a Cuba con estas transformaciones y estas reformas? ¿No tendríamos otra alternativa? Yo creo que le va la vida al proyecto nacional cubano. Cuba existirá bajo cualquier sistema o régimen, pero el proyecto nacional que muchos hemos abrazado, que te repito sus componentes, ya te los he dicho, eso depende mucho de lo que se haga y también con evolución de la situación internacional, ¿no? Pero depende mucho de nosotros mismos. Déjame decirte, tocar un tema que yo estaba escribiendo sobre eso ahora, a lo mejor mañana publico algo, y seguramente pasado mañana voy a escribir otro artículo. Cuando digo escribir, no es que mis aportes sean fundamentales ni nada de eso, soy simplemente un profesor de la universidad que investiga, piensa, estudia y trata de aportar al debate, más nada que eso. Pero ahora de manera más intensa, porque uno siente que hay cosas que se precipitan, digamos, y que el debate requiere ser alimentado, solamente porque hay muchas opiniones distintas. Solamente lo hago con esa intención. Pero lo que quería decir era que es necesario hablar de la dimensión política de todo esto, porque ahora es muy frecuente que encuentres quienes afirman, búscalo, que los cambios económicos no tienen sentido si no están acompañados de cambios políticos, de transformaciones políticas. Y a eso yo respondo que sí, yo estoy de acuerdo en que hay también que asumir un proyecto de transformaciones políticas. Pero no todo el mundo entiende lo mismo por qué cosas son transformaciones políticas. Yo creo... ¿Cuáles serían las transformaciones políticas que requiere esta transformación económica? Yo te diría que hay como dos grandes planteamientos. Por un lado, el planteamiento que yo y muchos consideramos, apoyamos, que es la necesidad de que se produzcan las transformaciones en las instituciones y en el sistema político del país que permita
a la ciudadanía y a los trabajadores poder defender sus intereses en medio de una economía que va a ser más diversa, que va a ser más dinámica y que va a traer como consecuencia mayores desigualdades sociales inevitablemente. Que eso no sea incompatible con mantener la justicia social, que es otra cosa. No es lo mismo igualdad social o igualitarismo social que justicia social. Eso es una discusión. Pero obviamente esta economía a la cual vamos va a traer como consecuencia determinados niveles de diferenciación. Pero esa diferenciación deben ser reguladas y controladas políticamente, y los sectores mayoritarios de la población deben tener por ejemplo, los sindicatos. ¿Cuál va a ser el papel de los sindicatos frente a empresas que van a funcionar como empresas y muchas de ellas en el sector privado? ¿Cómo es eso de que los dueños de una empresa y los trabajadores son miembros de todos del sindicato mismo? Cuando en realidad se trata de que el sindicato represente intereses de los trabajadores, no para generar conflicto en la empresa, pero sí para mantener determinadas conquistas que pueden ser salariales, que pueden ser de condiciones de producción, que pueden ser de cantidad de días que el trabajador puede utilizar porque tenga una situación o tenga otra, las vacaciones, las conquistas de los trabajadores. En el caso de las empresas públicas es muy importante el establecimiento de las llamadas, que existen legalmente, juntas de gobierno. En un libro que escribimos en el 95, que por ahí está, le llamábamos junta de administración, pero es la junta donde deben estar representados los diferentes, pues una empresa pública, me refiero, estatal, personas que representan los diferentes intereses para poder controlar el rumbo estratégico y el manejo de los recursos de una empresa que va a trabajar con autonomía. ¿Sí? Autonomía, pero ¿cuál es el rumbo? Autonomía, pero ¿cómo está usando los recursos? Y que esa junta de gobierno le apruebe la línea estratégica, el uso de los recursos, y después los dirigentes de la empresa estatal operan y comercializan e invierten como ellos consideran, pero sobre la base de una determinada línea que le monta su junta de gobierno. Y en el caso de las empresas privadas que funcionan con mayor libertad desde el punto de vista de establecer todos estos parámetros, pero que existan contrapesos sindicales y políticos que establezcan o garanticen el cumplimiento de las regulaciones que el Estado socialista debe darle a estos nuevos mercados que van a operar. Entonces, la existencia de instituciones independientes que representen los intereses de las mayorías debería ser, en mi opinión, un componente de las transformaciones. Eso incluye también transformaciones del propio partido. En Cuba tiene un papel muy importante. Transformaciones profundas del propio partido. Eso debe ser, en mi opinión, un componente fundamental de la transformación política. Y también, quiero subrayar esto, también en esa transformación, que debe ser, que es la que considero, hay que darle garantías claras y transparentes y respetadas al sector privado que va creciendo desde el punto de vista de la propiedad, desde el punto de vista de la relación crediticia que puede existir con ellos, etc. Quiere decir, las garantías para que opere, garantías al capital, pero también garantías a los trabajadores para que el proceso esté fundamentalmente en función del interés social, aunque sea una economía más dinámica, más contradictoria, con diferentes intereses, etcétera, donde todo el mundo tenga su representación política. También hay que darle representación política a este sector privado en los órganos legislativos que se establezcan, etcétera. Las formas de elección para los diferentes órganos del poder popular también debe ser objeto de una revisión, porque esta es una sociedad más diversa y los parlamentos tienen que representar esa diversidad. Toda esa dimensión, que es una dimensión política profunda, tiene que ser parte de lo que considero son las transformaciones políticas inevitables y necesarias que debe tener la transformación. Ahora, hay otros que lo que están planteando es otra cosa. Lo que están planteando es que hay que ir a una democracia liberal como la que existe en los países occidentales y América Latina, y de lo que hablan fundamentalmente son de las garantías a la propiedad. Básicamente, fundamentalmente, ya sabemos los que conocemos América Latina que a pesar de las innegables ventajas que tienen las democracias latinoamericanas en comparación con lo que fueron las viejas dictaduras en el continente, pero sabemos que son democracias con un alto nivel de formalidad, con un componente democrático bastante impactado por los intereses del capital y con una subordinación grande a los intereses fundamentales de los Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cambio político no es por el cual yo apostaría.
y es por el cual están apostando muchos. Entonces, cuando decimos, hay quien dice, no, transformaciones políticas, no. No, yo digo, no, transformaciones políticas sí, también necesarias y profundas, pero no para conducir a Cuba a una economía de carácter que favorezca simplemente los intereses, o fundamentalmente, independientemente de lo que se diga, los intereses del capital y una posición dócil frente a las presiones de la potencia hegemónica, ¿no? Entonces, transformaciones políticas sí, pero ¿qué transformación política es necesaria? Y en eso hay que tener una claridad tremenda, porque como tú dices, lo que se está jugando es el futuro de esta nación y el contexto en el cual van a vivir las nuevas generaciones. Lo otro que te quería decir es que no se puede olvidar que todo esto se da en un tiempo concreto, y el tiempo es una variable crítica que hay que usarlo de manera precisa e intensa, y ya no hay mucho más margen para el error. Muchísimas gracias, profesor. Ha sido un placer tremendo y estoy segura que muy bien aprovechada este encuentro que hemos sostenido hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias.